Estimados amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en 20 minutos para comentar las noticias de la semana con Jesús González, @Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, @Leo Morales P. Muchas noticias variadas que comentar. Vamos a comenzar, Jesús. Comentábamos antes del inicio de esta programación, el premio Gabriel García Márquez. Creo que es un premio bien merecido e interesante. Sí, bueno, es un premio que llama poderosamente la atención porque es un premio que tiene unas características novedosas. Primero, es el ex equipo de investigación de Últimas Noticias generó una investigación utilizando referencias del caso de la muerte de las dos personas el día 12 de febrero. Montoya y Basilda Costa. Montoya y Basilda Costa. Pero armaron un video y armaron una noticia que tuvo una repercusión en la redacción del periódico Últimas Noticias. Una cosita, ¿quién arma toda esa parte de los videos? ¿Es un equipo especializado? Bueno, fue un equipo donde estaba Tamoa Calzadilla, Lisette Boom. Sí, pero los videos originales, ¿de dónde vienen? No, los videos originales, que por eso parte de lo novedoso es que fueron grabaciones de teléfono celular, grabaciones de los medios de comunicación, información aparecida por Twitter en el momento, levantamiento de la información de la Fiscalía. Fueron múltiples fuentes. Es un dato extraordinario. Pero además que desmontó comunicacionalmente el argumento que tenía el gobierno, que era una cosa muy poderosa, que era que los muertos los había ocasionado la oposición. Y ellos, a través de esa investigación, le dieron un veraje a toda la investigación que derrumba, entre otras cosas, parte del caso que tenían contra Leopoldo López. Pero además de eso, es una bofetada, ¿no? Porque es un equipo que ha sido premiado varias veces, ese equipo de Últimas Noticias, que era un equipo súper poderoso de investigación. Ex equipo de Últimas Noticias. Equipo, bueno, pero siguen estando las personas y siguen investigando y haciendo sus investigaciones, pero poderosamente la atención con un equipo que ha sido premiado, ¿no? Y ha sido castigado últimamente, porque prácticamente todo ese equipo de investigación ha salido de Últimas Noticias, cosa para llamar la reflexión. En todo caso, como tú decías, una bofetada al plan del gobierno de querer echarle la culpa a alguien por todo esto, y una bofetada a los directivos de Últimas Noticias que votan un equipo que ahora es premiado con una galardón tan importante como este. Pero además una cosa súper importantísima, ¿no? Es cómo de nuevo se está nutriendo y cómo el periodismo ha cambiado con el uso de las nuevas tecnologías de información. Mucho. Que además de eso, bueno, le dan velocidad a todo el tema, ¿no? Pero además coloca, y es un dato bien interesante que tú estás comentando, coloca a a los entes oficiales en la necesidad de tener que decir la verdad, porque podrán ocultar cosas, pero siempre habrá algún venezolano, alguna señora, algún joven con un teléfono, con una cámara con la cual puede o tomar la fotografía o tomar el video y hacerlo público, por lo que muchos de estos eventos en los cuales el gobierno intenta ocultar la verdad, finalmente termina saliendo a flote. Pasemos entonces también a comentar, Jesús, bien interesante entonces, de verdad desde aquí, desde 20 minutos y desde Ver TV Noticias, llevamos pues felicitaciones a ese equipo. A todo ese equipo. Pero también a este muchacho que se suponía que no podía llegar muy lejos. Lo mismo se decía de Messi, por cierto, pero que no podía llegar muy lejos porque era muy pequeño. Este muchacho Altuve, jugador de las Grandes Ligas, que tuvo una campaña extraordinaria y ya hace algunos cuantos días conquistó el champion de bateo en competencia con otro venezolano, Víctor Martínez. Entonces, es una noticia importante. Y la otra, que también con el béisbol, para continuar con el deporte, es que anoche se enfrentaron Baltimore y Detroit. Los venezolanos Víctor Martínez y Cabrera se fueron para la calle, pero sin embargo Baltimore le dio una paliza al equipo de Detroit. Entonces sigue la pelea por el campeonato en las Grandes Ligas y pronto comienza la liga venezolana. ¿Qué otras cosas pudiéramos conversar el día de hoy? Bueno, tenemos temas internacionales que creemos debemos darle una vuelta allí, Jesús. El primero de ellos, que también nos interesa mucho, porque nosotros hemos vivido desde hace algún tiempo una efervescencia juvenil, estudiantil, que ha intentado producir cambios significativos en Venezuela. Bueno, así como aquí han ocurrido casos, de esa naturaleza, en Hong Kong también hay una revuelta estudiantil pidiendo democratización. Yo creo que eso es un dato que debemos revisar allí por el efecto que eso puede tener sobre la China. Mira, pero tú sabes que los movimientos juveniles últimamente han sido vanguardia. Sí.
no solamente ese caso, el caso de España, cuando se tomaron las cercanías de los bancos, los distintos casos en Venezuela de la protesta, los casos de México. La vanguardia estudiantil ha estado en la lucha por la democracia y por los derechos y la calidad de vida de las personas últimamente muy activa. Sí, Parecía que había una generación que había apaciguado un poco la lucha de los años 60, 70 y 80, que en los 90 y en los principios de los 2000 se había apaciguado, pues en el caso de Venezuela muy fuertemente en los últimos años, con una reivindicación del movimiento estudiantil en el imaginario colectivo, pero que además se ha traducido en una confianza de la población a las luchas estudiantiles de manera muy, muy fuerte. Claro, lo importante también de este tema es que esas luchas que se están llevando en Hong Kong, que están orientadas o están dirigidas a la búsqueda de mayor democratización, ustedes saben que Hong Kong era una especie de colonia, digamos, inglesa. Ahora China tiene, Sí. digamos, control sobre ella, con esta característica: un solo país, dos estados, uno comunista, la vieja China, y una capitalista, Hong Kong. Bueno, los estudiantes están pidiendo mayor democratización, bueno, van pidiendo la dimisión de los jerarcas de Hong Kong. Eso no está fácil, parece que se van a sentar a conversar. Se van a sentar a conversar, van a dialogar de cómo buscar salidas democráticas al problema, pero lo interesante de todo esto es que, si bien el caso de Hong Kong puede tener una salida, esperemos que así sea, una salida feliz, lo relevante de todo esto es qué consecuencias va a tener la crisis que hay en Hong Kong en la China como tal, es decir, Sí. en la China comunista, porque como ustedes saben, así como con la famosa primavera árabe se produjo todo ese movimiento en toda esa zona, cuidado con lo que pueda ocurrir, y esa es la gran angustia de la nomenclatura china, del gobierno chino. De hecho, se han mantenido al margen intentando... Sí, bueno, pero es bien difícil, tú lo decías hace rato, pues sí, con el tema de las redes sociales, es bien difícil al día de hoy poder ocultar lo que está ocurriendo en una determinada región, sabes porque inmediatamente explota en todas partes del mundo. Tú sabes que ahí nuevamente sale el tema de las redes sociales. En el Exacto, caso, tú seguro, dijiste, claro. ahorita mencionaste el caso de la primavera árabe. En el caso de la primavera árabe, en el caso de Venezuela y en el caso de China en este momento, de Hong Kong en este momento, las redes sociales cumplen un papel fundamental en el tema de la difusión del mensaje, porque se bloquean los medios, parte de los medios oficiales o parte de los medios se autocensuran, y lo que está saliendo por las redes sociales es cada vez mayor. En el caso venezolano me acuerdo que habían bloqueado algunas herramientas, o por lo menos se denunció el bloqueo de algunas herramientas como Twitter, que se cayó varias veces, como Instagram, que se cayó varias veces, y se repite el mismo efecto en esos países, ¿no? Como que intentan bloquear la cantidad de información que está saliendo y regular la cantidad de información que está saliendo, como que si eso fuera... una cosa que va a solucionar el problema. Claro, sí, Lo que nos estamos dando cuenta es que el tema de las comunicaciones se ha convertido en un tema distinto, de distinta forma de hacer política. Claro, el tema de las comunicaciones, Jesús, pero el tema también es que mientras los gobiernos no entiendan que deben ser transparentes ante la opinión pública, ante sus electores, están fritos, porque no hay manera al día de hoy de poder ocultar las cosas. No hay manera. Bueno, porque además no estás atacando la causa, lo que estás es atacando Claro, tú sabes que vas a ocultar que está ocurriendo una manifestación importantísima en Hong Kong. ¿Hasta cuándo la puedes ocultar? Bueno, eso es cada vez Pero menos. las razones de su ocultamiento, en fin, no hay manera, pues sí, de verdad lo que los gobiernos, todos aquellos que se dicen gobiernos democráticos, que no es el caso de China, pero de estas latitudes los hay, tienen que tratar en lo posible, o tienen que, digamos, reorientar su política a que sean absolutamente transparentes, de manera tal de que la gente sienta tranquilidad con lo que son las ejecutorias del gobierno, pero que además no estén digamos, privando en la opinión pública los rumores que se van generando. Porque una de las razones por las cuales se produce el rumor es porque la información oficial que hay no es transparente y no es confiable. Jesús, Cuéntame. tú que eres experto electoral, ¿a quién vas apostando en las elecciones de Brasil? Bueno, la verdad Son es este que domingo. tú sabes que me llama poderosamente la atención, independientemente de quién gane o no, la candidatura de Silva. Es una candidatura agresivamente ecologista. Claro, Marina Silva. Y en América Latina no habíamos tenido un candidato con esas características, independientemente de gane o no. Esta primera vuelta pareciera que van a una segunda vuelta, Dilma Rousseff y Silva.
lo que pareciera es que hay un movimiento emergente en Brasil, como prácticamente las grandes economías y potencias mundiales tienen un peso importante ahora el discurso ecologista. Y Brasil, que pareciera que es hasta ahora la quinta economía del planeta, está retomando un discurso ecologista que lo habíamos visto en países como Alemania, No países solo la quinta europeos. economía, sino que además es un país que tiene mucho que proteger en términos ambientales, Sí. y la Gran Amazonía, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo siguiente, estas elecciones de Brasil son bien interesantes, porque bueno, va la señora Dilma Rousseff por una reelección, la señora Marina Silva, que tú le apuestas mucho, porque exactamente es una señora que había sido ministra, creo que durante el gobierno Sí, de de Lula. da Silva. O sea, los dos candidatos además vienen de la izquierda. Exacto, exactamente. O sea, lo que habla de una posición, un posicionamiento político electoral de izquierda en Brasil que no se va a transformar mayormente entre una y otra. Claro, esta señora es la candidata del Partido Socialista Brasileño, cuyo candidato era otro, no era precisamente Marina Silva, ella era compañera de fórmula de un candidato que falleció en un accidente de aviación aéreo, y bueno, correspondió asumir el papel. Bueno, desde que asumió el papel como candidata ha logrado un buen posicionamiento. En algún momento se dijo que podía, digamos, cruzarse en la opción de las simpatías del electorado con la señora Rousseff. Sin embargo, eso no pasó, sino que se ha mantenido allí. Lo que sí quedó claro es que irían a una segunda vuelta. El otro candidato es este señor Neves, del Partido Socialdemócrata brasileño, bueno, que ahí viene, ¿no? Que ahí viene, digamos, teniendo una posición interesante. Pareciera que no va a poder, decían los analistas brasileños, que no iba a tener opción. Sin embargo, hoy, esta mañana, algunas noticias desde Brasil, que las cuales señalan que la señora presidenta del Brasil, quien va a la reelección, tiene una posición ventajosa últimamente, ha ido sacando mucha ventaja, sobre todo en los sitios, los grandes poblados, en detrimento de la señora Marina Silva, quien al parecer se encuentra técnicamente, dice la encuesta, un empate técnico entre el candidato del Partido Socialdemócrata, Neves, y la candidata del Partido Socialista, la señora Marina Silva. En todo caso, como tú bien decías, todo parece indicar que vamos para una segunda vuelta en las elecciones del Brasil. Sí, señor. Bueno, Leo, tenemos un caso que el país hoy lamenta con profundidad. No podíamos dejar el país afuera del negocio. Sí, de los 20 minutos. Nos tocó la terrible noticia del asesinato, del vil asesinato de Robert Serra. Una cosa que lamentamos mucho, además unas condiciones bien espantosas, la muerte de cualquier venezolano. Y las malas noticias no dejan de tocarnos, ¿no? Hemos tenido, ya a finales de septiembre se hablaba que la morgue tenía los 2 fines de semana con mayor cantidad de muertos. Estamos ya, esta semana fue el aniversario del que hubiera sido el cumpleaños de Mónica Spears. Y bueno, no hemos dejado de sorprendernos. Parece que coincidió con la muerte de Serra. No hemos dejado de sorprendernos, ¿vale? Porque nuestra capacidad de asombro ante unas muertes violentas como las que están sucediendo y descuartizamientos que hemos tenido en los últimos días, hacen que el corazón del venezolano se toque de alguna forma cada vez que pasa un crimen tan atroz como este. Entonces, bueno, no sé, Leo, ¿qué nos querías tú comentar? Yo tengo algunos comentarios desde el punto de vista político, pero de verdad, desde el punto de vista personal, creo que el país está pasando por un momento muy, muy duro, ¿no? Independientemente de en qué cuadrante haya sido, en dónde haya sido, si era de un bando político u otro. Bueno, esta situación le está tocando a toda la familia venezolana de alguna u otra manera, y es importante cuando son casos de alta relevancia porque ponen de manifiesto la situación, la dura situación que están viviendo muchas familias en el país. Lo malo es que tengan que ser, como tú lo dices, de alta relevancia para alarmarnos por lo que está ocurriendo, ¿no? Porque aquí, como tú bien lo señalaste al principio, aquí todas las semanas la morgue está colapsada, está congestionada de cadáveres, producto de, digamos, fallecimientos
consecuencia de la violencia, de los atracos, los crímenes que se están produciendo en Venezuela y en Caracas, de alguna manera con mucha frecuencia, si toda la semana, todos los días, aquí hay una circunstancia que lamentar. Entonces eso es una tragedia, es decir, no hay que acostumbrarnos a decir, bueno, vale, es que siempre hay 200 muertos en la morgue. Bueno, pero es que toda la semana los hay, eso es normal, no es normal que hayan 200 muertos en la morgue, eso no es normal, no hay que acostumbrarse que a eso sea normal, porque el día que nos acostumbremos, efectivamente, bueno, llegará a 300, entonces diremos que no, es anormal. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo cierto es que, en mi opinión, Jesús, lo que revela lo que ocurrió con el diputado Serra es que simplemente pues, hay un fracaso en la política de seguridad que lleva adelante el gobierno. El gobierno ha fracasado en eso y el gobierno tiene que entender que una de las razones por las cuales la gente vota por un gobierno, entre otras razones, además del bien común, el bien común tiene que ver con la vida de los ciudadanos que integran esa nación. Es decir, cuando un gobierno no es capaz de garantizarle a sus habitantes su seguridad personal, su vida, que es digamos, su valor más preciado, bueno, fracasó y eso es lo que estamos viendo desde que llegó Chávez al gobierno. Es un gran fracaso en esa materia, además producto del discurso que se da desde la cúspide del poder. Tú sabes que independiente, bueno, pareciera que indican algunas de las investigaciones. Ayer el ministro Rodríguez Torres, que había mandado, que era un hecho de sicariato, etcétera. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es que a pesar de que la oposición gritó rápidamente su desprecio a lo que le había pasado al diputado Serra, la respuesta del chavismo, de parte del chavismo, porque yo estoy seguro... De los jefes del chavismo. Bueno, pero es parte, Leo, porque yo creo que eso no es compartido con las grandes mayorías del país. Habla de que, bueno, de que fue un sector político del país, ¿no? Llamando derecha fascista o grupos violentos. Yo creo que eso poco ayuda, en primer lugar, a la investigación, y además poco ayuda a la tranquilidad del pueblo en una situación de crisis tan importante como es la muerte de un diputado de un país por hechos violentos, sea cualquier sea la situación, ¿no? Entonces yo creo que bueno, es un llamado a la reflexión, porque la política no es nada más decir cosas, sino decirlas de una manera responsable, ¿no? Una irresponsabilidad política puede llevar a una barbarie mucho peor que la que ocurrió con Serra, porque se mueven sentimientos, se mueven pasiones, y esas pasiones... Pero tú no ves cómo aparecen algunos irresponsables, como Cabello, por cierto. El diputado Cabello es un irresponsable que está diciéndole al país que no le interesa que la oposición, ¿no?, tenga palabras de condolencia respecto al diputado Serra, mientras que Maduro pide que la oposición diga algo sobre el tema, pero si lo está diciendo, parece que no oyen, son sordos. Entonces, como tienen una división profunda en el seno del gobierno, entonces ahí se están cayendo a trompadas. Por eso es que mucha gente, cuando pasan cosas como esta, como el caso de Serra, como en el caso de Otaiza, como en el caso de Danilo Anderson, donde no hay, por ahora, digamos, una información oficial que la gente crea de cómo fueron asesinados, ¿no? Entonces la gente comienza a pensar de que esos son problemas internos, entre bandas dentro del gobierno. Mira, tú sabes que pasa algo, y lo voy a mezclar con el primer tema que nosotros teníamos. ¿Cuál sería ese? Con el tema de últimas noticias. De últimas noticias, la investigación. Fíjate, tú lo acabas de decir, el tema de la poca transparencia en la difusión de la información y la responsabilidad para transmitir el mensaje. Todos los estudios de opinión recientes reflejan una caída significativa de la credibilidad de Nicolás Maduro y en términos generales de todo el gobierno. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque ese tipo de respuestas inmediatas, sin la debida investigación, han hecho que en muchos casos se desmientan rápidamente por la opinión pública, ¿no? El caso de Últimas Noticias fue clarísimo. Le echaron la culpa a la oposición, le echaron la culpa directamente a Leopoldo López. Y lo que falta es que diga es que Leopoldo sale del hoyo como el zorro y entonces comete toda esa fechoría. Y en poco tiempo hubo un giro rápido que los dejó al descubierto. ¿Y qué es lo que va pasando? Que la gente va perdiendo confianza, la gente va perdiendo credibilidad en ese político, porque dice, este tipo me está mintiendo, pana. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Claro. Entonces, bueno, ya como Leo, sí, tú sabes que nosotros estamos cortos de tiempo. Yo quisiera de verdad hacer una reflexión final en torno a este tema. Déjame, yo te interrumpo para que tú despidas y hagas la reflexión. En todo este tema hay un dato importante. El señor Maduro
el culpable en buena medida, no hay mucho, pero ahorita el que está encargado del negocio, que es Rodríguez Torres, es culpable de parte de lo que estamos viviendo. Así que ponga el ojo allí, porque ese señor con sus cuadrantes y con todo el poco de cosas que les pinta el país, no ha logrado resolver absolutamente nada. Bueno, te dejo para que despidas. La verdad es que después de una tormenta siempre viene la calma y la verdad es que nosotros desde el corazón de todos los venezolanos le pedimos que paz a todas las personas, a todas las familias que han tenido un familiar víctima de la violencia. Nos despedimos desde 20 minutos hasta la próxima semana.